Si te interesa la justicia y los derechos humanos, participa este noviembre en la Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación. Podrás conocer las novedades sobre el derecho y su aplicación, sumarte a presentaciones de libros y encontrar ejemplares de más de 20 editoriales. Acompáñanos del 15 al 17 de noviembre en Avenida Revolución 1508, en la Ciudad de México. Ingresa a www.scjn.gov.mx para saber más, porque tu derecho es saber. Poder Judicial de la Federación. Soy opinión. Soy lo que creo. Soy las cenas en familia. Soy la clase de historia. Soy nuestra canción. Soy lo que leo. Soy tu abrazo. Soy la vacuna, aunque duela un poquito. Soy el beso a mi novia. Soy lo que pienso. Soy el baile de los jueves. Soy mi gente. Soy mi chamba. Soy los viajes por carretera. Soy derechos y libertades. Soy la Constitución. La Corte contigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Andrea Esteves. El edificio que tengo a mis espaldas es el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Me acompañas? Vamos a conocerlo. ¿Sabías que tenemos en la Suprema Corte la representación de un tzompantli? Son 238 cráneos hechos de fibra de vidrio. Este es un vidrio patinado en mercurio que estuvo en un horno por más de 3 meses a 1200 grados centígrados para quedar de esta manera. ¿Sabías que en este edificio tenemos unas escalinatas con 33 escalones? El número 33 refiere al grado 33 de Gran Maestro, el grado máximo al que puede aspirar un masón dentro de la masonería. ¿Sabías quién era masón grado 33? Justamente Benito Juárez. ¿Sabías que esta es una toga magisterial? Pesa muchísimo más que una toga tradicional. Tenemos una manga más angosta y tenemos una manga más ancha. Cuando el ministro levanta los brazos, está equilibrando la interpretación estrecha y la interpretación amplia de la norma y de la ley. ¿Sabías que en el edificio sede de la Suprema Corte tenemos una cápsula del tiempo? Esta es una cápsula que tiene sentencias importantes, tiene monedas de oro y contiene un celular con una pila tratada. Se abrirá hasta el año 2110 para conmemorar el tricentenario de la independencia y el bicentenario de la revolución. ¿Sabías que en esta esquina de la Corte el tiempo y el espacio se funden en un solo lugar? Ahí arriba tenemos el cómo se está llevando a cabo un juicio de manera actual y quiero que bajes la mirada un poquito. A través de la segunda carta de relación que Hernán Cortés le envía al rey de España, Carlos V, le menciona lo que ocurría en este lugar. Ahora sabes que la Corte no solamente imparte justicia, ven y conócenos, la Corte nunca estuvo más cerca de ti. Si te interesa la justicia y los derechos humanos, participa este noviembre en la Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación. Podrás conocer las novedades sobre el derecho y su aplicación, sumarte a presentaciones de libros y encontrar ejemplares de más de 20 editoriales. Acompáñanos del 15 al 17 de noviembre en Avenida Revolución 1508, en la Ciudad de México. Ingresa a www.scjn.gov.mx para saber más, porque tu derecho es saber. Poder Judicial de la Federación.
buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda sesión del Seminario Permanente sobre Justicia Climática, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos, la Escuela Federal de Formación Judicial, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Sabin Center for Climate Change Law de la Universidad de Columbia. En esta segunda sesión abordaremos los nuevos desarrollos y tendencias en el litigio climático. Es importante mencionar que hasta el mes de mayo de 2023 se habían registrado más de 2.300 casos judiciales en todo el mundo, que incluyen argumentos relativos a las obligaciones de los estados y de otros actores frente al cambio climático. El reporte o el informe mundial sobre litigios climáticos de 2023 del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y del Sabin Center señala que este número de litigios se duplicó en menos de 5 años. Y también por primera vez en la historia tenemos 3 procedimientos simultáneos ante la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para que se emitan opiniones consultivas que aborden las obligaciones de los estados frente al cambio climático. ¿Qué tienen en común todos estos casos? ¿Qué tipo de argumentos podemos encontrar? ¿Qué tendencias podemos identificar en este tipo de litigio alrededor del mundo? Con estas preguntas nos gustaría comenzar la sesión del día de hoy. Y me da muchísimo gusto recibir a 2 expertas en el tema, la doctora María Antonia Tigre y la doctora Johanna Setzer. Bienvenidas y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Nos da muchísimo gusto recibirlas virtualmente desde la Suprema Corte. La doctora María Antonia Tigre es directora de litigio climático global del Sabin Center for Climate Change Law de la Universidad de Columbia. Cuenta con amplia experiencia en litigio climático y es autora de numerosas publicaciones sobre derecho ambiental, protección de la naturaleza, derechos humanos y cambio climático. También coordina la Global Network of Peer Reviewers on Climate Litigation, que es una red de relatores a nivel mundial que proporciona información actualizada para la base de datos de litigio del Sabin Center. Y es una de las autoras del reporte al que hice referencia hace unos momentos, que es el Global Climate Litigation Report, o Reporte de Litigio Climático Global de 2023. Y la doctora Johanna Setzer es profesora asistente del Gratham Research Institute on Climate Change and the Environment, OCC, con el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, y desde 2020 dirige el proyecto Leyes de Cambio Climático del Mundo, que recopila información a nivel global sobre política, legislación y litigio climático. Y es coautora también de uno de los reportes más importantes, bueno, de varios de los reportes más importantes de litigio climático, incluyendo el reporte Global Trends in Climate Change Litigation de 2023. Para esta sesión comenzaremos con una presentación de la doctora María Antonia Tigre, después una presentación de la doctora Johanna Setzer. Tendremos un espacio para escuchar sus conclusiones y nos gustaría también tener una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, sin más preámbulo, le cedo el uso de la palabra a la doctora María Antonia Tigre. Muchas gracias, Alex. Thank you so much. Muchas gracias y una disculpa porque tengo que hablar en inglés, pero seguramente no quieren escuchar mi mal español, así es que creo que en inglés estamos mejor. Muchísimas gracias por la invitación. Es todo un placer estar aquí con ustedes compartiendo parte del trabajo que estamos realizando en el Sabin Center, al igual que Johanna también es una de las grandes expertas en el tema, así es que estoy contenta de estar aquí con ella. Y el día de hoy vamos a compartir algunos de los hallazgos en el reporte más reciente que elaboramos en el Programa de las Naciones Unidas, el Programa Ambiental. Vamos a hablar un poco de ese contexto y algunos ejemplos de casos. Siempre me gusta comenzar explicando el por qué este movimiento, por qué está ocurriendo este movimiento de litigio climático. Tenemos datos de toda la investigación que se ha realizado para poder comprenderlo muy bien, porque nos muestra en dónde nos encontramos en términos de nuestra meta del Acuerdo de París para poder reducir los niveles de emisión, la temperatura a largo plazo. Y con las políticas y acciones actuales estamos
como en un escenario medio. Estamos en ese 2.7 grados centígrados y si vemos las metas a 2030, que eran de 2.4, luego tenemos otras metas, 2.0 y el escenario más optimista sería de 1.8, por lo que podemos ver que no estamos cerca de lo esperado. Ese 1.5 era la meta y podemos ver que esta es una de las razones por las que el litigio climático ha aumentado tanto, porque estamos tratando de presionar a los países y a los corporativos y otros actores para poder llegar a estas metas que todos acordamos en el Acuerdo de París en conjunto. Parte de lo que se está haciendo, y en esta imagen podemos analizar a nivel individual cada país para ver si están siendo compatibles con esa meta del 1.5 o no, y podemos ver que solamente hay un país que lo está haciendo y los otros países están haciéndolo de manera insuficiente, algunos de manera incluso crítica. Y podemos ver que en todo el mundo definitivamente no estamos en ese punto aún. Los datos que nosotros tenemos, los que redactamos este reporte, depende de la base de datos del litigio climático del Sabin Center, que se hace en conjunto con diferentes socios, el Instituto Grantham, con AIDA, con datos de Latinoamérica. Brasil tiene una base de datos nacional de casos climáticos también. Y tenemos también a los relatores, cerca de 130 voluntarios en todo el mundo que nos están diciendo qué está pasando en sus jurisdicciones y eso ha mejorado mucho la forma en la que estamos recolectando los datos que compartimos en estos reportes. Este reporte en específico es la tercera edición de esta sociedad que tenemos con la ONU. Primero se publicó en el 2017, luego en 2020 y ahora estamos en su tercera versión en el 2023. El propósito es proporcionar una vista general de cómo se ve el litigio climático global en la actualidad. El reporte está dividido en 4 partes. Tenemos primero el contexto del litigio climático, su importancia, el estatus del litigio climático, las tendencias clave y las tendencias a futuro. Empezando con una vista muy general. Los números son simplemente números, pero creo que es bueno poder tener ese contexto para poder comprender en dónde está ocurriendo el litigio, en dónde está aumentando, y desde luego esto nos dice solamente una pequeña parte de la historia. En cuanto a los números, tenemos diferentes colores que corresponden a los diferentes reportes. En el 2017, 20 y 23, el más reciente que se publicó en julio, pero que tiene información de finales del 2022, podemos ver que empezamos con 230 casos, 350 casos en el 2020 y ahora estamos en 658 a nivel mundial, y incluyendo los casos de los Estados Unidos, que representan una parte muy importante, una mayoría en el número de casos. Podemos ver que en total son 2.180 de casos totales. Casi 2.400, de hecho, ya si contemplamos hasta este momento. Estamos viendo más visibilidad en los casos gracias a la recolección de datos y cada vez se están registrando nuevos casos. Y como mencionaron, los hallazgos nos hablan de que se duplicaron el número de casos y lo comparamos con el 2017 y sigue creciendo de manera consistente en todo el mundo. Cuanto a cómo se puede reflejar esto en el mundo, no sé qué tan fácil es ver esta imagen en el PowerPoint, pero es que es una hoja doble en el reporte que cubre esta información para que los números se vean con más facilidad en cada jurisdicción. Estados Unidos sigue representando el 70% de casos. Creo que era 75%
anteriormente. Se ha reducido un poquito su participación porque hay nuevos casos en todo el mundo que están en aumento. En la siguiente imagen tenemos el top 10, excluyendo a los Estados Unidos. Tenemos Australia, Reino Unido, Alemania, Canadá, Brasil, Nueva Zelanda, Francia, México, España e Indonesia. Y quisiera decir que ahora vemos otras jurisdicciones del sur global que están teniendo más representación. Brasil, de hecho, creo que este número es el doble de lo que era anteriormente porque han habido muchos casos que no se estaban contemplando en la base de datos. Creo que en realidad ya serían 60 casos. México también tiene muchísimos ejemplos, así como Indonesia. Podemos ver que cada vez hay más ejemplos del sur global. Y la imagen a la derecha nos muestra por región cómo está siendo representado. Pienso que África, Asia siguen teniendo brechas en la forma en la que se recolectan datos en aquellas regiones. Seguramente hay más casos, pero también depende mucho de cómo los casos se construyen estratégicamente. Algunos litigantes prefieren no referirse al cambio climático en sus metodologías y hay casos que sí están afectando y que están muy relacionadas al clima. Y bueno, depende mucho de la forma en la que se categorizan los casos climáticos en el mundo. A veces hay jurisdicciones en el sur global que no lo manejan de esa manera. Hay casos que sí tienen un impacto climático, pero no lo mencionan de manera tan explícita y no se están incluyendo. Creo que esa es parte de la razón por la que no tenemos tantos ejemplos en esas regiones de África y Asia. La forma en la que hemos estado categorizando los casos en estos reportes, básicamente lo categorizamos en 6 grupos. Tenemos el uso de los derechos climáticos, porque es una categoría muy visible. La segunda es la aplicación de los compromisos internacionales, mantener los combustibles fósiles y el carbono bajo, la responsabilidad corporativa, el greenwashing climático y la falla en la adaptación y los impactos de esta falta de adaptación. Podemos ver estas diferentes categorías y seguramente Joan hablará más de esos casos más particulares. Empezando con el uso de los derechos climáticos. Una de las frases que tenemos en el reporte nos dice que los casos presentados en foros domésticos han argumentado que los derechos climáticos surgen de los derechos constitucionales y fundamentales ya existentes debajo de la ley local y se relacionan con el Acuerdo de París. Y dependen de un marco de referencia, por ejemplo, de derechos humanos a nivel internacional o a nivel local, y eso los vincula con los derechos humanos y los derechos climáticos que ya están muy bien definidos para que haya rendición de cuentas cuando no se está cumpliendo con esas normas de derechos humanos. Algunos de los casos internacionales que vale la pena mencionar es Sachi contra Argentina, una petición de un grupo de niños en 5 estados sobre los derechos de los niños. Y me gusta hablar de este caso cuando hablo de litigio climático porque me parece que es un ejemplo muy interesante de cómo es este impacto del litigio climático que no se basa solamente en ganar o perder. Frecuentemente se pierde en ese éxito que se busca en el litigio climático, pero en este caso en particular se desechó por parte del comité porque en este caso no se habló tanto de los remedios, de los recursos que se les presentaron al comité. El argumento dijo que tardaron demasiado, y eran de diferentes jurisdicciones
Iban contra 5 países y simplemente se desechó. Este proceso tomó demasiado y no había tiempo para atender esta situación. Por esta razón, desecharon la petición, pero el comité finalmente buscó aclarar algunas de las obligaciones que existen bajo los derechos del niño, que hablan específicamente de los derechos humanos que estaban siendo impactados y específicamente decían que los estados tenían ciertas responsabilidades, así es que sí surgieron cosas importantes, hubo una especie de reconocimiento gracias a este caso y aunque no fue un éxito, seguramente los niños no lo perciben como haber ganado, pero esto trajo cierta visibilidad, cierto estudio más detallado en el tema de los niños, los derechos humanos, los derechos climáticos, y se generó un comentario a nivel superior sobre estos temas y creo que eso fue un gran desarrollo que surgió gracias a este tipo de casos. Y vemos cada vez más casos que están desarrollando nuevas leyes, que creo que es parte del éxito del litigio climático. El otro caso es Daniel Billy y otros en contra de Australia. Este caso fue presentado por un grupo de indígenas en el área de Australia, en un área que no está en la Australia continental. Y el Comité de las Naciones Unidas en Derechos Humanos decidió que Australia estaba violando estas obligaciones porque no había una acción en relación al cambio climático y se estaba buscando ayudarlos a adaptarse y mitigar los gases de efecto invernadero. En cuanto a los casos locales, tenemos el derecho a la vida, a la salud, a un entorno saludable. Hay varios casos que dependen de estos casos de la naturaleza o una combinación de ellos. Joana y yo escribimos un artículo donde viene, bueno, de hecho una parte ya se publicó, habla de un caso de Brasil, PSB contra Brasil sobre el Fondo Climático y se está reconociendo el Acuerdo de París como un tratado de derechos humanos según este derecho al entorno, a un medio ambiente saludable. Y hay muchas normas que están en contra del Acuerdo de París o algún otro acuerdo multilateral y se está considerando como inconstitucional. Esto es un desarrollo bastante significativo en relación a estos casos y el uso de los derechos humanos en general en el litigio. Avanzando a la segunda categoría, la aplicación local. Hemos visto esfuerzos para aplicar estos compromisos internacionales, pero a nivel local, casos relacionados al impacto medioambiental, a los requerimientos de la evaluación de este impacto, la evaluación del cambio climático y la consistencia con el Acuerdo de París o este compromiso de cero emisiones. Y Joana hablará un poco más de algunos de estos casos, pero los gobiernos frecuentemente están siendo demandados, pero también hay corporaciones, bancos, instituciones que también están siendo demandadas en este sentido. Y como dije, Joana va a hablar de estos casos de mitigación sistémica. El primer caso que seguramente ya han escuchado, y bueno, en general estos casos están desafiando la implementación de las políticas y de las metas y objetivos en jurisdicciones específicas y lo que buscan es mejorar esos planes a nivel nacional para tener una visión más formal en todos los niveles del gobierno y estos casos suelen ser contra jurisdicciones del norte global porque tienen ciertas responsabilidades, pero acabo de publicar este artículo. Es una hipótesis sobre cómo este tipo de casos podrían presentarse en una jurisdicción como Brasil, a pesar de que tradicionalmente no ha tenido esa corresponsabilidad
en el cambio climático, pero sí ha contribuido por parte de acciones como la deforestación, por ejemplo. Así es que creo que es momento de que estos casos más ambiciosos se presenten en jurisdicciones del sur global que sí han contribuido con las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay un par de ejemplos en Francia, por cuestiones de tiempo me lo voy a brincar porque Joana tal vez hable de ellos. Y pasando a la tercera categoría, mantener los combustibles fósiles y los sumideros de carbono en el suelo para evitar su explotación y poder proteger estos sumideros de carbono. Y también tiene que ver con las evaluaciones del impacto ambiental, todos los procedimientos, gestión de permisos y esa consistencia con el Acuerdo de París. Estos casos están diciendo que se requiere de cierta consideración de los impactos y también se relaciona con el consumo de los combustibles fósiles en este momento y hacia el futuro. Es un análisis muy específico en cuanto a estos temas de los combustibles fósiles y estos proyectos en particular. Algunos ejemplos sobre este tipo de casos: Line Earth contra la Secretaría de Estado, un caso del Reino Unido que encontró que las emisiones de gases de efecto invernadero estaban causando un impacto y no estaban siendo receptivos con estos argumentos. Otro caso importante que creo que tiene mucho potencial es un caso de Argentina, en Delta del Paraná, un humedal que se está buscando proteger. En cuanto a los casos de evaluación del impacto medioambiental, hay varios casos muy interesantes en Sudáfrica. En uno de los casos iniciales se decía que cualquier tipo de proyecto tenía que considerar al cambio climático en parte de su evaluación, y muchos casos tomaron la misma decisión más adelante. Muchos de ellos siguen en estatus pendiente, pero esto nos da una serie de casos que se han estado alimentando uno del otro. La responsabilidad corporativa, sé que ya se me está acabando el tiempo, entonces voy a ir un poco más rápido en este tema. Entre el 2020 y el 2022 surgieron muchos casos en contra de corporaciones. Hay algunos ejemplos que no han tenido mucho éxito, pero se está aumentando la diversidad de herramientas que se están usando para presentar esta responsabilidad corporativa. El deber que tienen de mitigar o adaptar sus prácticas en Estados Unidos. Hay muchos casos relacionados. La responsabilidad de las instituciones financieras también está en sus etapas más tempranas, pero hay ejemplos ya muy interesantes al respecto. También el greenwashing es importante mencionar, usar normas y divulgación que se tiene que dar para los consumidores, porque a veces hay una mala interpretación de los productos en los Estados Unidos. Hay muchos casos nuevos relacionados a este tema y el fracaso de adaptarse. Han habido casos exitosos, por ejemplo, este de Million Defense contra Royal Dutch Shell, un caso en el que la Haya ordenó a Shell reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 45%, y depende también mucho de los derechos humanos, específicamente siguiendo las metas y objetivos del Acuerdo de París. Han habido nuevas leyes que han ayudado mucho a la Corte. Esta decisión fue de primera instancia. Han habido ciertas apelaciones que están todavía pendientes. Ya veremos si alguna Corte Superior interpreta estas normas de la misma manera, pero fue percibido como un gran éxito en todo el mundo. Y rápidamente, en Francia
tienen esta ley de deber de vigilancia, un requerimiento específico para las corporaciones, para respetar los derechos humanos, y se ha utilizado mucho en algunos de estos casos en contra de corporaciones. Creo que todos los casos, excepto uno, siguen pendientes en este momento, pero es una forma progresiva de ir atendiendo esta situación. La responsabilidad de las instituciones financieras también es importante. Hay un caso contra el Banco Nacional de Bélgica que dice que el banco fracasó en cumplir sus requerimientos medioambientales y climáticos y de derechos humanos al comprar bonos de empresas que emiten muchos gases de efecto invernadero. Y ya sea que existe una responsabilidad para los bancos en la forma en la que invierten su dinero. Estos casos, por ejemplo, el que mencioné también en Brasil, tiene un aspecto financiero, ya que tiene que ver con ese mecanismo financiero del gobierno y la forma en la que el Banco de Desarrollo estaba fracasando en la aplicación de esos fondos. Y hay un nuevo caso en Brasil también contra del Banco Nacional de Desarrollo y cómo deben de alinear sus inversiones con el Acuerdo de París. Aquí hay unos cuantos ejemplos que siguen pendientes en ese sentido. En cuanto al greenwashing y la divulgación, me lo voy a brincar, pero hay muchos ejemplos en la base de datos relacionados al greenwashing. Brevemente voy a decir que algunos de los casos de los Estados Unidos, una docena de casos, son bastante similares, pero fueron presentados por estados o ciudades de los Estados Unidos en contra de corporativas, principalmente de aceites y petróleos, y por la mala representación de productos. También hay ciertas demandas relacionadas al uso. Hay mucha investigación sobre cómo las empresas de combustibles fósiles han sabido del cambio climático durante décadas y no solamente no compartieron esa investigación, sino que continuaron con sus campañas activas en contra de científicos climáticos, diciendo que sus productos no estaban afectando, y bueno, hay muchos casos relacionados a ese tipo de situaciones. Y el fracaso de adaptarse a los impactos. Hay un número limitado de casos en esta categoría. Hay algunos en los Estados Unidos que han sido presentados contra corporaciones solicitándoles que paguen por los costos para estos estados y ciudades para poder adaptarse al cambio climático. En Pakistán también hay un caso importante por la forma en la que el cambio climático está impactando. Por ejemplo, en el agua, el gobierno tiene que considerarlo y adaptarse en ese sentido. En cuanto a las direcciones al futuro y comparándolo con el pasado, las diferentes condiciones pre y post desastre, la migración climática. Estos son los temas principales, esa responsabilidad transnacional. Hemos visto ya muchos casos que han surgido como consecuencia del ISDS. Este tema del litigio de transición es otra categoría como intermedia, pero hay muchas otras categorías que están siendo impactadas también por proyectos mineros y energéticos, litio y otros minerales que se utilizan para las baterías en esta transición energética, y también en contra de activistas climáticos. Y la tercera categoría que agregamos es la de los grupos vulnerables. En cuanto a la migración, no tenemos tantos casos nuevos. La atribución climática tiene más investigación. Se está utilizando cada vez más esta investigación en casos que tienen que ver con responsabilidad. Tenemos este caso de Liuya contra RWE, un granjero en contra de una empresa de electricidad alemana buscando compensación por los costos de adaptación relacionados a proteger este pueblo que se encuentra en un lugar donde los glaciares están derritiendo. Es
la persona vive, el demandante vive en Perú, pero estamos hablando de un lugar en Alemania, así es que es algo transnacional, es un caso transnacional y ha habido mucha investigación para soportar este caso y los jueces incluso fueron a Perú desde Alemania para ver el impacto y la evidencia en este caso. Algunos otros ejemplos de responsabilidad transnacional, basándonos en esa ley que les mencionaba de Francia, tenemos estos otros casos relacionados a una corporación francesa que tiene sus oficinas centrales en Francia, pero que tiene también una responsabilidad en acciones que está llevando a cabo en otras jurisdicciones. El caso de Casino creo que es bastante interesante, el supermercado francés. Y el demandante decía que son responsables de su participación en la deforestación provocada por la ganadería, así es que ese es otro caso interesante. Ya mencioné el caso del caso de Liuya, también tenemos el de Holcim, esta responsabilidad transnacional, buscando medidas en contra de estas pérdidas y daños. Una vez que vemos un caso exitoso como estos, hay en comunidades vulnerables, individuos que están buscando compensación por todos los daños que estas corporaciones han provocado, tienen esta responsabilidad compartida en sus emisiones de gases de efecto invernadero, pero más adelante veremos más ejemplos. Y voy a detenerme ahora porque ya me pasé del tiempo y podemos hablar más tarde de otros temas. Gracias. Muchísimas gracias, doctora María Antonia Tigre, por esta excelente presentación y también por hablarnos de este reporte reciente que mencionaba al inicio, que publicó el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente con el Savin Center. Les recomendamos mucho que lo consulten para que puedan ver con más detalle algunos de los casos a los que hizo referencia la doctora. Brevemente, solamente me gustaría enfatizar que una de las tendencias a las que ella hacía referencia es que hay un aumento en el número de casos promovidos en contra de empresas y corporaciones y que incluso varios de estos casos se basan en argumentos de derechos humanos. Entonces, más adelante me gustaría plantear una pregunta relacionada con este tema. También me gustaría enfatizar que un número creciente de casos se basa en argumentos de derechos humanos que están reconocidos, por ejemplo, en las constituciones de los países, y en el caso de México hemos visto que muchos de estos casos se relacionan con el derecho a un medio ambiente sano, reconocido en el artículo 4 constitucional. Y finalmente, también me gustaría enfatizar algo que mencionaba la doctora, que es que este reporte al que hizo referencia también anticipa un aumento en los casos relacionados con los grupos y comunidades vulnerables. Y si más adelante tenemos un espacio para hablar sobre las opiniones consultivas a las que hice referencia al inicio de este seminario, creo que es un aspecto muy importante, considerando que varias de las preguntas que se plantearon a estos tribunales internacionales o regionales se relacionan específicamente con grupos o comunidades que se pueden considerar vulnerables, como los niños, niñas y adolescentes y sus derechos desde una perspectiva intergeneracional. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente, profesora. Regresamos más adelante para una conclusión. Y ahora me gustaría darle el uso de la palabra a la doctora Joana. Muchas gracias, Jorge. Gracias a todos. Like María Antonia, I will prefer Al igual que María Antonia, yo prefiero hablar en inglés, pero es un placer estar aquí hablando ante la Suprema Corte de México. Gracias por organizar este seminario y me gusta hablar después de María Antonia porque ella ayuda muchísimo a establecer las bases y darnos ese panorama más general. Eso es lo que planeamos, que ella haría esa parte más difícil de contarles todo lo que está pasando por todo el mundo. Y ahora yo me voy a enfocar en algunos casos, tipos de casos en contra de gobiernos, corporaciones y los casos más complejos que estamos percibiendo y que están surgiendo. No tengo tantas diapositivas, pero sí tengo algunas cuantas que quisiera compartir con ustedes.
Esta presentación, como decía Jorge, nos muestra este reporte que estamos publicando. El más reciente es el del 2023, el de tendencias globales. Nosotros escribimos este reporte basándonos en los datos del Sabin Center y el arduo trabajo que María Antonia está realizando, al igual que sus colegas, y que están recolectando, y tratamos de darle sentido a esos cientos y miles de casos que ahora estamos registrando y darle sentido a lo que ha estado pasando en el año más reciente. También nosotros sacamos nuestra bola de cristal para tratar de prever lo que podemos encontrar en el futuro. Más allá del análisis de este litigio de cambio climático, también en el Grantham tenemos una base de datos de leyes y políticas. Todo lo que los poderes legislativos y ejecutivos de todo el mundo están produciendo, lo podemos buscar en esta base de datos. Y también los invito, si quieren analizar cualquier área en particular, este buscador les puede ayudar a encontrar cualquier sector o área, tema de su interés. Y también si quieren ver la información de algún país en particular, también puede estar ahí disponible para ustedes. Y bueno, con esto ahora quiero enfocar mi presentación en el litigio estratégico y algunos tipos de casos. Me gusta empezar esta discusión hablando del litigio estratégico porque yo estoy al tanto de que esta es una problemática. Es algo difícil de hablar, pero es algo que nos parece que es importante de mencionar, ya que hay miles de casos ahora y algunos de ellos son casos que se han presentado porque ha habido algún problema entre algún área privada y algún gobierno. Es el litigio que no se ve tan sexy, como dicen algunas personas. Hay empresas en contra de gobiernos o individuos, y esos son algunos de los casos en la base de datos, pero los casos más importantes, estos no llegan a los titulares. Buscar este tipo de atención o análisis, asumimos o interpretamos como litigio estratégico para darle ese sentido a ese subconjunto de litigio climático que no ha sido tan considerado y tratar de modificar esas políticas, promover esos cambios o influenciar el comportamiento corporativo. Y también reconocemos, como dice María Antonia, que también hay un litigio para retar, para contragolpear o buscar una reacción. Y lo que esta gráfica nos demuestra es el aumento en años recientes del uso del litigio como una herramienta estratégica para buscar esa ambición o también para debilitarla. Y el siguiente paso, cuando pensamos, ok, la gente está presentando casos con este enfoque estratégico, uno diría, bueno, ¿y estos casos en qué están resultando? Y estamos buscando analizarlo de maneras distintas. Y una de esas maneras de análisis en nuestro litigio es ver cuál es el impulsor. ¿Es algún caso que está alineado con algún objetivo climático? Vemos después la decisión. ¿La decisión también estaba alineada o no? Y esto nos da un entendimiento básico sobre hacia dónde nos están llevando estos casos. También quisiera mencionar que el análisis estratégico y de los resultados utilizan los datos de fuera de los Estados Unidos. En este análisis no estamos incluyendo los Estados Unidos, sino el resto del mundo. Y lo que este análisis nos muestra a este nivel básico y directo nos dice que la mayoría de los casos que han resultado en resultados que son favorables para la protección medioambiental, pero no es una mayoría contundente, sino una mayoría bastante reservada. Y bueno, hay casos estratégicos que en realidad no solamente se presentan porque se busca que ganen, sino que se presentan porque lo que quieren es tratar de mandar un mensaje. Hay un componente muy importante en el litigio estratégico en relación a estos resultados
o impactos indirectos cuando se envían las cartas a las corporaciones y cuando hay cobertura de los medios. Eso es importante y estos casos a veces toman un largo tiempo en navegar a través del tribunal y hay toda una campaña. Se habla de los casos, se comunican y aunque se pierda el caso, hemos visto situaciones en las que no fue una pérdida total porque se ganó gracias a esa alta comunicación que se le dio simplemente porque fue valioso, fue un esfuerzo valioso el comunicar la parte científica, las injusticias, comunicar quiénes son los responsables, empresas, estados, quién está causando el problema y quién tiene que atender el problema. Hay mucho más detrás de un caso, no solamente por qué se presentó el caso y qué se decidió del caso. No estoy diciendo que la decisión no sea importante, pero recuerdo que hay muchas otras cosas alrededor de un caso. Y si vemos el reporte más reciente del IPCC, si están familiarizados con este mundo de la ciencia del cambio climático, y sabemos que hay una de las publicaciones más importantes es la evaluación del IPCC, de este panel intergubernamental. No están creando la ciencia, sino que están consolidando todo el conocimiento que se ha producido en el mundo sobre los temas científicos y las políticas relacionadas al cambio climático. Y el año pasado, por primera vez, el reporte número 6 reconoció que el litigio climático es una herramienta de gobernanza. Hay distintas partes del reporte que tienen, de hecho, toda una sección sobre el litigio climático y se menciona en otras partes del reporte, así es que les recomiendo que lo vean. Y específicamente en un resumen para los creadores de políticas, que es todo un documento y declaraciones aprobadas línea por líderes de Estado. Estas declaraciones nos dicen que el litigio está afectando el resultado de la gobernanza. Los científicos del mundo y... Lo siento, se me acaba de ir la luz. Espero que me puedan ver aún. Y en cuanto a las políticas, existe este reconocimiento de que el litigio afecta los resultados y el impacto generado por los gobiernos. Quisiera hacer este punto de que hay muchos casos nuevos, como decíamos, pero también el uso del litigio está siendo cada vez más estratégico y este uso está siendo reconocido hasta recientemente en el IPCC. María Antonia ya nos presentó muchos de los distintos tipos o clases de casos identificados en el reporte. Hay diferentes maneras de clasificar, es en realidad sin fin y tenemos mucho traslape aquí entre los tipos de casos, pero lo que quiero resaltar de esta diapositiva son un par de cosas. Primero que nada, entender que los casos no dependen tanto del aspecto legal que los presentó, sino lo que está buscando, la estrategia detrás del caso. Así es como tratamos de clasificarlo. Y en segundo lugar, esta clasificación de blanco-negro, este caso está alineado, este no, que ya mencioné en la diapositiva anterior, esa perspectiva no es suficiente. Blanco-negro no nos da la suficiente complejidad del tipo de caso relacionado al cambio climático. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que, por un lado, hay casos que están tratando de buscar cierta ambición y que las empresas reduzcan sus emisiones. Luego tenemos repercusión en contra de casos, no sé, de protestas y litigio arbitrario, pero hay un punto medio que tenemos que discutir más. Y María Antonia y yo hemos estado escribiendo sobre esto. Hay un análisis específicamente enfocado en Latinoamérica, que es este litigio transicional, que contempla esta complejidad, promover acciones climáticas, políticas, leyes, etcétera, que van a beneficiar al mundo, pero hay comunidades que ya son vulnerables y que tal vez van a sufrir más con dichas políticas o nuevas leyes. Por ejemplo, los trabajadores y
Y ahí es donde empieza ese concepto de transición. Los trabajadores que están perdiendo sus empleos en las minas, en las industrias de petróleo, etcétera. ¿Qué está pasando con estas comunidades, con estos empleados que están siendo afectados por las granjas solares, eólicas, etcétera? Y ya llegaré a esto hacia el final de mi plática, pero quería ir presentando esa complejidad del litigio climático. Y les dije que iba a hablar de dos tipos de casos en particular que María Antonia nos presentó. Y algunos los llaman litigio sistémico o de marco de referencia o de agenda, porque tiene mucho que ver con este fenómeno que siguió a este tipo de litigio. En el 2015, una corte holandesa dijo que el Estado tiene que subir su nivel, aumentar su ambición. Y esa es la primera vez que eso ocurría. Y lo que siguió fue un aumento increíble en el número de casos. Si ven esa gráfica en el 2021, cuántos casos de esa naturaleza se registraron y hemos identificado más de 80 casos con una agenda similar que están buscando esa ambición cuando hay ausencia o se siente que las políticas del gobierno son inadecuadas, insuficientes y los litigantes están buscando aumentar esa ambición cuando existen las políticas, pero el problema es que no se están implementando o aplicando como deberían. En Brasil tenemos muchas de estas políticas que nunca salen del papel. Seguramente están familiarizados con ese tipo de problemas. Este tipo de casos está tratando de enfrentar ese problema. Escribimos todo un reporte sobre esos casos e identificamos este crecimiento en este litigio sistémico y hemos discutido estos ejemplos importantes. El caso más reciente es de un grupo de jóvenes contra Alemania y hemos identificado una tendencia que se está expandiendo también en otras cortes europeas de derechos humanos. Seguramente han visto que hay algunos casos que se están discutiendo entre la Corte Europea en estos momentos y que también tienen esta idea de que muchos países no están haciendo lo suficiente. Yo tengo estas fotos para recordar que también hay casos similares en México. En el reporte vimos el caso de Greenpeace contra el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Y este era un caso que discutía, y bueno, hay muchos casos similares en todo el mundo, por ejemplo, en Nueva Zelanda y Brasil, pero este discutía como en México se estaba violando potencialmente los derechos humanos. Es similar al caso de Brasil que se presentó más o menos en la misma época. Y lo que nos muestra estos ejemplos es que hay un uso del litigio para que los gobiernos rindan cuentas ante esas declaraciones que están haciendo en foros, en COPs, en foros internacionales, en las leyes y políticas y que no se están aplicando, no se están usando en la práctica. Y eso, bueno, ese caso fue desechado. De hecho, Greenpeace perdió el caso, se decidió que no había evidencia suficiente de que el NDC de México estaba teniendo una regresión en ese sentido. Esa es la historia, pero no todos los casos no corren con esa mala suerte. No es un caso tan sistémico, sino que era más bien un caso más específico ante la constitucionalidad y se buscaba hacer enmiendas a las leyes energéticas. Y podemos ver que se buscaba reducir emisiones en general, pero aquí se estaban enfocando en un sector en particular, en este caso de Greenpeace. Y me parece que es un buen ejemplo. Y yo sé que no hace mucho, en enero,
La Corte Distrital estuvo a favor de Greenpeace en cuanto a las energías renovables que se estaban buscando que tuvieran más presencia. Y esto nos da una idea de este tipo de casos y en cuanto a dónde ocurren, al menos hemos identificado 80 casos en gobiernos nacionales, subnacionales, en particular en Alemania. Después de este caso que les mencionaba, surgieron muchos otros casos similares y también hay casos que estamos viendo en el sur global. No tantos, pero siempre tenemos este componente presente de derechos humanos, el derecho a un entorno saludable que está en la Constitución de todos los países del sur global. Y esto es importante, ya que estoy hablando ante la Suprema Corte, quisiera enfatizar que 9 de estos casos han llegado a la Suprema Corte y 7 de ellos han tenido decisiones favorables, lo cual me parece que es un número bastante importante de casos y el resultado que están buscando, y están muy arraigados en estas ambiciones e implementaciones de estos países que han tenido un resultado favorable en 7 de los 9 casos. Y María Antonia ya habló de esto, el ejemplo del caso brasileño, en la que se decidió en la Suprema Corte, y otros ejemplos del sur global que varían un poco de lo que vemos en el norte, pero que tienen esta preocupación de la aplicación de derechos humanos y vincularlos con otros problemas medioambientales que son mucho mayores. Y con esto yo termino mis comentarios sobre el litigio sistémico, y ahora lo que sigue, algunos comentarios que quiero hacer sobre los litigios en contra de corporaciones. María Antonia ya mencionó que hay casos que están buscando compensación y ese es el tipo clásico de casos, porque los hemos visto durante mucho tiempo, no han tenido tanto éxito. A diferencia de los otros tipos de casos, no tenemos aquí un gran precedente a favor de los demandantes en contra de empresas petroleras, por ejemplo, pero han estado evolucionando de una manera interesante. Por ejemplo, en los Estados Unidos, un caso reciente que es muy explícito en cuanto a los daños sufridos. Un condado en Oregon sufrió 50 millones de dólares en daños. Se estima 1.5 mil millones de dólares como daños a futuro. Y se estaba buscando crear un fondo que las empresas pagaran por este fondo. Vemos diferentes ciudades y estados, más de 20 casos similares contra grandes empresas. Y fuera de los Estados Unidos también hemos visto casos que tienen este componente extraterritorial que María Antonia mencionó. En la imagen tenemos referencia a un caso de isleños en Indonesia en contra de una empresa cementera, Holcim, en Suiza. Y ahí podemos ver ese aspecto transnacional. Y este caso que menciono no solamente busca la compensación, sino que también busca, como buscaba también el caso de Shell, el cambio a futuro, que esta empresa va a hacer a futuro para alinearse con el Acuerdo de París. No solamente estamos hablando de los daños provocados por las emisiones pasadas, sino que ahora ya sabemos la ciencia. Tenemos el Acuerdo de París, los derechos humanos de por medio, diferentes leyes, principios, los principios guía de la ONU. Y cuando unes todos esos puntos, vemos que lo que se busca es evitar emisiones a futuro. Esa es la foto de este abogado muy contento, de esta ONG que tenía este caso en contra de Shell y que recibieron esa decisión favorable que está bajo apelación en este momento. Es un caso clave y ya veremos qué sucede.
María Antonia ya mencionó que hay casos muy interesantes que no solamente son en contra de sus emisores mayores, sino en contra de los bancos, de las instituciones financieras, quien está pagando esas cuentas. Y hay que entender que no solamente se trata de la empresa que está emitiendo gases o que está cortando árboles, sino de aquellos que están financiándolo, los bancos que financian esas actividades. Eso le da un cambio al litigio climático que estamos empezando a observar y quiero que vean esta gráfica porque me parece muy interesante, donde vemos los sectores que han sido demandados o que están involucrados en todo el mundo, Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, entre el 2015 y el 2022. En el 2015 resaltan 3 colores, en el 2016 los mismos colores. El litigio corporativo se enfocaba en gas y petróleo. Esas grandes empresas que ya han sido identificadas. Bueno, les puedo contar más al respecto más adelante, pero teníamos este litigio inicial que se enfocaba en las grandes empresas, en temas de carbono, gas, petróleo, y luego vemos este efecto arcoíris, como le llamo yo, donde vemos ya diferentes colores involucrados, muchos más sectores que están involucrándose en estos litigios. Uno de los ejemplos es el sector financiero que ya les mencionaba. Tengo una frase aquí de mi colega Solana que habla de esta idea de el litigio sistémico, contra la abogacía sistémica contra los actores que no son los más visibles, no son los sospechosos más obvios, pero que están afectando la supervivencia de la cadena de valor. Una cadena de valor involucra los temas de seguros, instituciones financieras, etcétera. Y parte de este aumento en la diversidad de sectores, y María Antonia también presentó el caso del litigio del greenwashing. Es un tipo de litigio que ha estado aumentando dramáticamente. Entre más empresas están haciendo anuncios sobre sus compromisos para cero emisiones, ser neutrales en carbono, y estamos viendo cada vez más litigios de esta naturaleza y muchos sectores están teniendo estas divulgaciones y eso vuelve mucho más retador. Porque se empieza a poner en duda si eso se va a cumplir, esos compromisos se van a cumplir. Un buen ejemplo sería una empresa que hace leche de avena, bebidas de avena en el Reino Unido, que es ecológico y vegano y amigable con el medio ambiente. Y finalmente vimos que en uno de estos casos se presentó contra ellos, porque esto nos demuestra que hay casos contra corporaciones que ya no se enfocan en los más grandes o en los sectores financieros o de gas, petróleo, sino cualquier empresa que dice que va, no sé, que en su publicidad dice que o hace ciertos compromisos que después no pueden cumplir, que resulta que sus declaraciones no fueron verdaderas. Y yo diría que esto está muy correlacionado con esta diversidad de casos que estamos empezando a notar, o bueno, de sectores que estamos viendo. En esta otra diapositiva quiero hablar un poco más de la complejidad del litigio climático. Cuando yo dije que teníamos las ramas alineadas, no alineadas, y en el medio teníamos la transición, este es el tipo de casos de los que quiero hablar. Y este tipo de casos transitorios también tienen que ver con quienes están siendo más afectados y que están buscando atender soluciones, buscar soluciones. Hemos realizado un estudio analizando a profundidad este problema que es de interés para todos. Aquí tengo un ejemplo también de México en particular.
El tema aquí es que entre más acciones que se están tomando para atender los problemas, las intenciones, las campañas publicitarias a las que me refería, o el compensar, el aumentar el uso de energías renovables, que es algo positivo y necesario, pero también hay un margen ahí de aumento de casos de corrupción y de problemas de integridad. Hicimos este reporte para poder analizar ese tema y el ejemplo que tengo aquí es el de México, donde un caso de representantes de una comunidad zapoteca en Hidalgo y otras ONGs en contra de una empresa energética francesa, y ellos decían que la empresa y sus subsidiarias empezaron a instalar una granja eólica en tierra zapoteca sin consultar o informar a la comunidad. Ese tipo de caso cae en esta categoría del abuso de procesos, casos que se están llevando a cabo sin hacer una consulta a las comunidades que van a sufrir o que son vulnerables ante estas acciones. Hay una discrepancia entre sus derechos humanos y cómo están siendo afectados. Y bueno, con eso quisiera terminar diciendo que es un tema muy fascinante, un panorama muy fascinante, como nos pudo explicar María Antonia. El litigio lo estamos viendo ir a ciertas direcciones alineadas, no alineadas, pero vemos también casos muy complejos que se quedan en el medio, casos transitorios que también tienen que lidiar con temas de corrupción y de integridad. Pero si lo vemos todo, en general podemos ver que va más allá de casos individuales, sino que ya es un movimiento global que tiene consecuencias e impactos que hacen que este litigio se vuelva una gran herramienta de gobernanza. Voy a detenerme ahí y, bueno, estaré pendiente de sus preguntas. Muchísimas gracias, profesora Johanna Setzer, por esta excelente presentación. También resalta aspectos muy relevantes sobre, me parece, sobre las discusiones en materia de litigio climático, incluyendo, por ejemplo, los efectos directos e indirectos de estos casos judiciales, porque muchas veces se pasa por alto que el resultado de la sentencia o si el caso se resuelve o no efectivamente es lo que determina el impacto que puede tener el caso, pero también es importante considerar estos impactos indirectos a los que hacía referencia, por ejemplo, incluso cuando el caso no se ha resuelto o cuando el caso se resuelve de forma negativa. Y me parece que un buen ejemplo es el caso Urgenda, que el caso Urgenda recibió mucha atención a nivel internacional, quizá de las primeras sentencias en las que se ordenó a un gobierno reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, y que incluso ahora cuando hablamos de litigio climático ya identificamos a varios casos como casos Urgenda porque básicamente se basan en los mismos argumentos o buscan la misma estrategia. Y este fue un caso de los Países Bajos originalmente, pero se comenzó a extender o analizar en otras jurisdicciones y ahora vemos casos similares en otras jurisdicciones. Tenemos varias preguntas aquí que nos gustaría compartir con las profesoras y después podemos dar un espacio para una breve conclusión. Entonces, si les parece, les leo algunas preguntas. Desde luego las pueden contestar cualquiera de ustedes dos o las dos. Y pues después damos el espacio para la conclusión. Y una pregunta con la que me gustaría comenzar es, en estos casos de litigio climático que generalmente toman tiempo en ser resueltos en los tribunales, incluso en algunos casos puede tardar años, ¿cómo deberíamos pensar, por ejemplo, la suspensión de los actos que se están reclamando o que se paralicen ciertos actos? En estos reportes sobre los que nos hablan, ¿tienen algún tipo de información sobre qué medidas precautorias o qué medidas cautelares ordenan los tribunales precisamente conscientes de que el daño puede continuar si no se toman medidas inmediatas? Esa sería una primera pregunta. Y la segunda pregunta es relacionada con los casos judiciales donde se busca ser exigibles o se busca que se cumpla con compromisos internacionales como los que derivan del Acuerdo de París. En estos casos, ¿ven algún vínculo, por ejemplo, con derechos humanos, considerando que el Acuerdo de París en el preámbulo hace referencia a derechos humanos?
¿Han visto algún caso donde se haga este vínculo expresamente? Sabemos, por ejemplo, que Brasil en un caso judicial reconoció que el Acuerdo de París era un tratado de derechos humanos. Entonces, si les parece bien, podemos comenzar con esas dos preguntas. María Antonia, do you want to start? No? Go ahead, go ahead. María Antonia, ¿quieres empezar? No, adelante. Bueno, primero, hablando de esa segunda pregunta de la perspectiva de derechos humanos, y sí, tienes la razón, Jorge, recientemente la Suprema Corte de Brasil reconoció que el Acuerdo de París se entendía como un tratado de derechos humanos. Esa es la decisión que María Antonia mencionó en un caso cuya sentencia al inicio no era sistémica, estaba lidiando con una situación específica en donde un fondo tenía que proporcionar recursos financieros para esos proyectos de adaptación y que fueron paralizados y se desmanteló todo ese sistema. Y bueno, es una pregunta básica que no tiene tanto que ver con los compromisos internacionales, pero sí, esos argumentos están siendo presentados y tienen mucho que ver con las sentencias. Yo diría que esto va más allá del caso, porque se está reconociendo el hecho de que el Acuerdo de París ahora se ve como un tratado de derechos humanos y de tener ese derecho a un clima estable. Y en cuanto a otros ejemplos, y depende mucho de cada jurisdicción y cómo lo internaliza. En algunas jurisdicciones es un argumento más directo, en otros casos, por ejemplo, en el Reino Unido, los litigantes son más cuidadosos en cómo argumentan si el gobierno ha cometido está cumpliendo con esos compromisos internacionales. Eso es sobre el segundo punto, porque depende en realidad de la jurisdicción. Pero en cuanto a buscar más ambición, hemos visto en el precedente de Urgenda que hay que entender que no solamente es el compromiso que hacemos hacia el Acuerdo de París, sino a la ciencia. El hecho de que estos casos dependen mucho de IPCC, de la ciencia certificada de IPCC para mostrar cuál es la trayectoria. Hay un término para ver qué tanto están compartiendo los países en cuanto a su compromiso. Y la primera pregunta, y después de un largo día se me olvidan las cosas, ya se me olvidó cuál era la primera pregunta. Tal vez María Antonia puede contestar esa, porque a mí ya se me olvidó. Claro que sí. La pregunta era sobre las medidas cautelares, ¿no? Las medidas que se toman ante un caso como estos. Y yo estaba analizando varios casos latinoamericanos y es muy común en ciertas instancias tener esas medidas cautelares, específicamente cuando alguna norma se suspende hasta que la Corte tome una decisión. Hay permisos que también se pueden ver suspendidos hasta la decisión final. Y creo que otra pregunta tenía que ver con los daños. Y en realidad no hemos visto ningún caso que tenga ese tipo de compensación. Los dos casos que yo mencioné, el de RW, el del granjero y el de Holcim, hay todo un aspecto monetario en el sistema más, en el sentido más tradicional, pero bueno, ellos calcularon los porcentajes. En el caso de RW era responsable del 0.1, no sé, no quiero decir un número equivocado, pero
era un porcentaje de las emisiones históricas globales. Se calcula en ese 0.21% que son los costos que tenían que pagar, y creo que eran $20,000, que en realidad no es tanto dinero, pero eso establecería un precedente significativo para abrir nuevos casos con el mismo tipo de estrategia si es que tenía éxito el primero. Y después, otra pregunta que vi en el chat era sobre el tiempo y el tiempo que tomaba los casos. Y sí, definitivamente ese es uno de los grandes problemas del litigio climático. Toma mucho tiempo, mucho dinero el presentar esos casos, y el financiamiento puede ser limitado a menos que seas una ONG muy grande, que sí tenga este tipo de casos con mayor frecuencia y que tenga una estrategia más a largo plazo. Definitivamente esos son grandes retos. Y frecuentemente los casos climáticos han sido decididos más rápidamente que otros tipos de litigios, y a veces no, como un caso del 2015 que ya ha tomado todos estos años para llegar a donde se encuentra ahora. Hay muchos retos de procedimientos que hacen que el caso dure más. Por eso es una de las razones por las que ahora hay una estrategia mayor, considerar todas estas opiniones consultivas para pedir aclaraciones en ciertos aspectos de las leyes, porque obviamente dependemos del resultado, pero eso quiere decir que hay muchos pasos que se están brincando porque a veces se requieren ciertas aclaraciones y seguir ciertas interpretaciones de las leyes. Y tenemos una en la Corte Internacional de Justicia recientemente con la campaña de Vanuatu. Muchas preguntas ahora que están siendo más específicas, y esperamos que todo esto empiece a aclarar los aspectos más significativos de las leyes internacionales, los principios generales relacionados al cambio climático, las obligaciones que deben de tener los estados, etcétera. Y también existe la solicitud para el Tribunal Internacional del Mar, que se refiere a cómo esto está relacionado con el cambio climático, y las emisiones están siendo consideradas como contaminación, y esto puede aclarar también ciertos aspectos legales al presentar nuevas estrategias para el litigio más local. Y luego tenemos el Tribunal Interamericano, que también es muy amplio. Si vemos que es muy específico en ciertos temas, tiene que ver con las pérdidas, los daños, que no está siendo tan explícito. También comunidades vulnerables, cómo están siendo impactadas por el cambio climático, la responsabilidad del Estado, y es mucho más amplio el tema de lo que podríamos hablar. Hay una gran variedad de problemas en el tema de cambio climático. Y otra cosa que quería mencionar es que hay otra solicitud en la Corte Africana de los Derechos de las Personas, que creo que en las próximas semanas se va a presentar, si es que lo logran. Esa es la intención. Y no sé exactamente cuáles son las preguntas que buscan aclarar, pero lo quería mencionar. Y creo que el siguiente paso, después de todas estas opiniones que sean presentadas entre los tribunales, me parece que esto nos va a dar otra ola a nivel local de este tipo de casos. No sé si hablé de todas las preguntas que me hicieron, pero ese es mi comentario. Muchísimas gracias, profesoras. Tenemos aquí también algunas preguntas relacionadas con las contribuciones determinadas a nivel nacional, o NDCs por sus siglas en inglés.
Y la primera se relaciona mucho con lo que mencionaba la doctora Johanna Setzer sobre un caso en México relacionado con una NDC. Y en particular es, en el litigio climático, ¿cuál es el rol o cuál es el papel que han tenido estas NDCs o estas contribuciones determinadas a nivel nacional? Por ejemplo, si las NDC forman parte de los argumentos en los casos de litigio climático, si estas NDCs se están impugnando o se están combatiendo en los tribunales, por ejemplo, por su incompatibilidad con el Acuerdo de París. En términos generales, ¿cómo ven o qué piensan del rol que pueden tener las NDCs en el litigio climático? Hi. Yes, thank you for. Claro que sí. Gracias por esa pregunta. Es una buena pregunta porque las NDCs, desde luego, son algo de lo que depende el sistema internacional. El Acuerdo de París es diferente al de Kioto o los otros ejemplos que no establecen reducciones a nivel local en cada país. Y ese es un aspecto controversial del protocolo de Kioto, pero nos da una lógica de abajo hacia arriba. La expectativa es que cada país va a aumentar sus ambiciones y va a hacer sus compromisos a través de sus NDCs. Y en el contexto del litigio climático, hemos visto casos que están desafiando al NDC. Y es un buen gancho porque hace que los países hagan todo eso y tomen una acción más local para poder llegar a esos NDCs después de ver sus inconsistencias. Y muchos de los casos que hemos encontrado, esos casos de ambición, de hecho han retado el nivel de esas metas u objetivos de los NDCs. También, de alguna manera, se ha presentado este tema de si el NDC es suficiente para contribuir a la temperatura global que buscamos lograr, a esos objetivos. Y daré unos ejemplos. El caso de Corea del Sur, este caso que tiene que ver con ese tema. Y hay un caso, bueno, el de México, desde luego, que ya mencionamos, y el caso en Brasil. El caso de Brasil es un poco distinto al de Corea del Sur y se parece un poco más al de México, ya que descubre que el gobierno estaba haciendo una especie de truco, porque decía que estaban reduciendo ciertas emisiones y no estaban comprometidos a una reducción más efectiva, sino que más bien estaban jugando con los números para demostrar algo, ciertas proyecciones y que en realidad no se estaba llevando a cabo una reducción de manera efectiva. Y ese es un aspecto importante del litigio. Sin el litigio, los compromisos pueden ser más sin tanto sentido. Y a través del litigio le estamos dando esa fuerza contra el gobierno o uno puede desenmascarar cuando están pasando cosas así en el que están ocultando o modificando los números. Y lo estamos viendo en la ambición, en la implementación, cuando llega el momento de aplicar estas leyes. I think Joanna explained it very well. I don't think I have anything. Lo explicaste muy bien, no tengo nada que agregar. Sí, muchísimas gracias, profesora. Una última pregunta, quizá para dar ya espacio a las conclusiones. Sería, ahora que están en curso estos procedimientos de opiniones consultivas ante varios tribunales internacionales y regionales, ¿qué proyecciones tienen en los próximos años para el litigio a nivel nacional o el litigio doméstico?
¿Creen que el litigio aumente, que estos procesos comiencen a influir a nivel nacional, incluso antes de que tengamos una decisión por parte de estos tribunales? ¿Qué predicciones tienen en este aspecto? Muchas gracias. Well, I can start. Bueno, puedo comenzar yo. Creo que en general, idealmente, vamos a ver menos litigio. No queremos que los tribunales, más bien lo que queremos es que las empresas, es decir, queremos más tecnología, queremos más desarrollo tecnológico, queremos que los gobiernos adopten esas prácticas, las tecnologías adecuadas para reducir las emisiones y no tener que litigar tanto. Así es que yo empiezo con esa predicción, porque no quiero concluir diciendo que queremos ver más litigio, al contrario, o sea, creo que sí vamos a ver más litigio, pero no es que queramos más litigio. Vamos a seguir viendo un aumento del litigio, al menos durante un tiempo, hasta que yo espero que mejoremos en estos esfuerzos que se tienen que hacer. Y el tipo de casos de los que estamos hablando y que tardan mucho en llegar a una conclusión pueden tener un gran impacto. Y Jorge hizo un buen punto al respecto, pero en particular quisiera decir que yo no tengo la investigación aquí conmigo, pero el litigio contra las empresas, contra los corporativos, ya está resultando en un cambio en su comportamiento, más que con el gobierno. Y bueno, hay varias razones. Los gobiernos están acostumbrados a ser demandados y ese daño en su reputación no es tan significativo como la reputación de una corporación, por lo que se ha hecho un estudio muy interesante aquí en Grantham, viendo ese impacto en las acciones de las empresas y corporativos que han sido demandadas. Hemos visto un impacto negativo en sus acciones, lo que quiere decir que las empresas van a tener más cuidado para poder evitar ese litigio y verse afectadas. Hemos visto casos contra juntas de directores de empresas y ahí esos directores de empresas van a evitar llegar a esos litigios. Y de manera similar con el greenwashing vemos empresas que están teniendo mucho cuidado en cómo comunican el tema de los productos bajas emisiones o neutrales en el carbono para evitar entrar en esos tipos de casos. Así es que el riesgo de litigio va a hacer que, veamos menos casos y en general, por el momento sí vamos a ver un aumento de casos, pero al menos durante unos años. Estoy de acuerdo con lo que dice Joanna y creo que también se buscará que el gobierno también tenga un mayor compromiso y un cambio en su comportamiento para reducir emisiones, pero desafortunadamente muchos de ellos no lo toman con tanta como una especie de mandato y eso va a dar pie a mucho litigio todavía. Muchas gracias por sus respuestas, doctora María Antonia Tigre y doctora Joanna Setzer. Tenemos unos minutos para algún mensaje de conclusión, entonces si tienen un último mensaje para las personas que nos acompañan el día de hoy, adelante. I think we've covered quite a lot of ground. Creo que ya cubrimos bastante el tema y lo que quisiera decir como cierre es más bien una invitación. Yo me estaba preparando para esta charla y estaba viendo qué cosas podría compartir de México, analicé los casos potenciales y el litigio existente y a menos que se me haya ido algo muy obvio,
pero no he encontrado tanto como podría yo haber esperado. Así es que siento que cada país, cuando uno lo analiza más a profundidad, uno encuentra cosas distintas y eso nos hace analizar esas tendencias globales y estamos viendo un crecimiento en el análisis y también en comentarios, en la cobertura de los medios, en muchos países en Europa, por ejemplo, y María Antonia y yo hablamos frecuentemente de cómo esto está faltando en el sur. Hay decisiones, sentencias interesantes, cosas que el mundo puede aprender del sur global, de estos casos que estamos viendo de este lado, pero que no se están comunicando al resto del mundo. Y como el litigio climático se ha vuelto un movimiento transnacional donde los jueces leen las sentencias de otros jueces y se están estudiando casos de todo el mundo, creo que sería bueno si México tuviera una voz más fuerte analizando lo que está pasando y lo que podría suceder. Así es que mi conclusión no es una conclusión, es una invitación. Me encantaría ver más material de México y siempre estoy feliz de poder participar y contribuir con ustedes. Sí, de hecho, tenemos un programa, Melanie Market de Sudáfrica y un grupo de colegas hemos estado estudiando el sur global, se está publicando también. Hay mucha información nueva, mucha información interesante sur global y yo espero que cada vez veamos más. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctora María Antonia Tigre, doctora Joana Setzer. Les doy un enorme agradecimiento a nombre de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de esta Suprema Corte, de la Escuela Federal de Formación Judicial, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en México y desde luego también del Savin Center. Fue un gusto que nos acompañaran el día de hoy. También muchas gracias a las personas que nos están siguiendo por las redes de la Suprema Corte. Les hacemos una amable invitación para que se unan a la siguiente sesión del seminario permanente, que será el 5 de diciembre, donde hablaremos del principio de precaución en el litigio climático. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por unirse a esta sesión y nos vemos pronto. Muchas gracias.